Vamos a hablar sobre RCP neonatal y le agradezco a la institución la invitación y gracias por estar acá y el tiempo que van a tener para escucharme. Vamos a cambiar un poco la tonalidad y el escenario ahora va a ser un neonato. El escenario ahora va a ser sala de partos o sala de operaciones, que es donde trabajamos el RCP neonatal. Les agradezco que estén acá y que estén interesados en esta charla porque en realidad el RCP neonatal es el comienzo del apoyo al inicio de la vida de un ser humano, ¿no? Vida extrauterina, estoy hablando, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante que requiere algunos detalles, y algunos detalles que los vamos a ver. Vamos a hacer la revisión del año 2015, como ustedes entenderán, cada 5 años se revisa esto. Todos los niveles de RCP se revisan cada 5 años. Y vamos a hacer lo que se hizo para el RCP neonatal desde el año 2015. Algunas cositas han cambiado, pero vamos a tratar de orientarnos un poco a esto. Entonces, el objetivo es introducirlos a este tema, que es un tema que tiene bastantes detalles. Es una secuencia, como ustedes han visto, de todos los RCPs que hay. Muy bien. Esta es la revisión del año 2015 y vamos a tratar algunos aspectos importantes, ¿no? Este es el artículo que se publicó en el Pediatrics y esto es lo que vamos a ver, ¿sí? Para este año, del año 2015, un tema interesante y ustedes sí han podido tener la oportunidad de revisar el manual. El primer capítulo tiene que ver mucho con la organización del equipo. Esto no existía en los otros manuales, pero ahora lo hacen mención. El primer capítulo solo se dedica para la organización del equipo. Y miren, han hecho estudios muy interesantes que plantean que la falta de trabajo en equipo y comunicación son las causas más frecuentes de las muertes infantiles potencialmente evitables en sala de partos. ¿Sí? Miren qué vital. Usted puede saber totalmente todo el RCP, dominar el RCP, pero si a la hora de tener un bebé enfrente, el equipo no tiene la coordinación, no tiene la capacidad de comunicar, es un riesgo. Yo creo que para toda actividad en salud, la comunicación es importante. ¿Sí? Yo me estoy dedicando a hacer otras cosas en relación a la comunicación, pero sería interesante que ustedes de alguna manera intenten trabajar en eso en el equipo. El reanimar a un neonato es mucho estrés. ¿Sí? Es un bebé que nace y no respira, o boquea, o está cianótico. Y lo natural de nosotros es que nos asustamos. Y es natural. Yo no me asusto, yo también me asusto. Pero la idea es tratar de controlarnos, ¿no? Tanto de que tratemos de organizarnos en eso, ¿no? Tratarnos de ayudar. Dicen que un susto compartido entre 2 o 3 es medio o un tercio de susto. ¿Sí? Pero es mucho más sencillo, ¿verdad? Es mucho más sencillo. Si tengo un equipo que colabora conmigo, si tengo un equipo que me apoya, ¿no? Si tengo un equipo que estoy reanimando y mi bebé no sale y la enfermera que está al lado me dice, vamos doctor, sí se puede, ¿no? Excelente, ¿verdad? Pero si tengo a alguien que al lado que me cuestiona, doctor, no sale doctor, no sale. ¿Qué hacemos? Yo también me voy a poner a llorar, ¿no? ¿Me entienden? ¿Me entienden la idea? Entonces, esto es importante. La comunicación es muy importante, muy importante. Ojalá se vea este. Y el trabajo en equipo se transforma en un detalle bastante importante. Vamos a ver estos videos. Trabajo en equipo. ¿Ah?
¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y el que dirige el equipo no necesariamente es el más grande. ¿Sí? Es el que tiene la capacidad de organizar. No es el que más sabe tampoco. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, interesante. Podemos asumir el rol de dirigir un equipo y lo podemos rotar incluso. En el RCP sucede eso a veces, ¿no? Cuando, por ejemplo, si me toca a mí estar con una enfermera o una técnica, si yo estoy intubando, ese momento yo pierdo el control. Porque no tengo una visión, porque me estoy controlando, me estoy dirigiendo mi atención solo a la intubación. Entonces ahí la enfermera que me está ayudando o la técnica toman el rol para seguir controlando. ¿Me entienden? Esa es la idea. Un tema interesante que plantea este manual es que tratemos de hablar las cosas que decimos. Es decir, por ejemplo, si yo le pido, licenciada, necesito un tubo endotraqueal número 2.5. Entonces la enfermera repite, o sea, piensa en voz alta. El doctor está pidiendo un tubo endotraqueal 2.5. Y va y lo coge y lo entrega. Doctor, le estoy dando un tubo endotraqueal 2.5. ¿Me entendieron la idea? Sí, porque eso es una estrategia, por ejemplo, bien interesante para tratar de evitar que la comunicación vaya con lo que hacemos. ¿Sí? Enfermera, por favor, abra el oxígeno a 10 litros por minuto. Y la enfermera, le estoy abriendo, doctor, el oxígeno a 10 litros por minuto. Doctor, no hay oxígeno, también tiene que decirlo. Bueno, también es importante que lo diga. Es importante. Okay. Muy bien. Entonces, vamos a tratar de desarrollar el esquema que usamos en neonatología. Y es un esquema un poco largo, pero vamos a tratar de dividirlo. Como ustedes entenderán, en el RCP está el A, B, C del RCP. A es vía aérea, B, respiración, en inglés, y C es circulación, corazón, todas esas cosas. Y hay una D que habla de drogas también. ¿Sí? En el neonato también hay. ¿Sí? El esquema que se ha desarrollado, pues esta parte, la primera parte es la parte que tiene que ver con la vía aérea y la parte de la respiración. Es lo que más en eso nos vamos a dedicar. Es el primer minuto de vida. Acuérdense, en el primer minuto de vida que le llaman, en la RCP le llaman el minuto de oro, es donde se hacen las mayores acciones para tratar de que respire el bebé. ¿Sí? Eso es importante, muy importante. Y si eso no resulta, empezamos a hacer maniobras, pero no para avanzar en el RCP, sino para verificar lo que estamos haciendo. Ese es un tema bastante interesante en el RCP. En el RCP neonatal se verifica mucho. Porque se ha demostrado que cuando el bebé no se reanima inmediatamente, una de las principales causas es que no estemos dando bien o haciendo adecuadamente. Entonces corregimos eso. Eso es importante. Ok, y en la segunda parte, pues se verá la parte de lo que es corazón, la parte de verificación de la ventilación y lo que es drogas. Muy bien, vamos a los primeros 60 minutos. ¿Sí? 60 minutos, perdón, 60 segundos. El primer minuto de hora. ¿Sí? Es que me han dado solo 60 minutos. Ese es el tema. Mentira. Ok, lo que pasa es que puedo hablar mucho tiempo acá. Muy bien, la primera parte que ustedes ven acá arriba, lo que dice ahí, miren, asesoramiento prenatal, exposición informativa del equipo, ¿no? Y reanimación y verificación del equipo, fundamental. La persona que conoce la información, imagínate que es el médico o la enfermera que llega, que ha conversado con el personal de ginecobstetricia y comienza a contar del caso. Vamos a recibir a un bebé de 28 semanas, la mamá tiene una preeclampsia, ¿sí? La mamá ha estado haciendo alteraciones en el Doppler y todas esas cosas y el bebé ha hecho bradicardia. ¿Sí? ¿Ok? Esas son situaciones bastante interesantes, ¿no? Y eso sucede así. ¿Qué cara ustedes pondrían? A ver, son las 3 de la mañana. A esa hora nacen estos bebitos. Y ¿sí o no? Les suena, ¿verdad? Les suena. ¿Y qué pasa si les digo, miren, a ver qué cara pondrían? A ver qué cara pondrían si yo les planteo esto, ¿no? La guardia está tranquila, ustedes dijeron ya la hicimos, todo está bien y de repente cesárea, ¿no? Cesárea. Y ustedes le dicen, ya, a ver, ¿y qué es? Entonces hay todo esto que se levanta y todo. ¿Y qué es? Ah, ¿sabes qué? Licenciada, por ejemplo, ustedes, o licenciado. ¿Sabe qué, licenciada? Vamos a entrar a una señora que es una gestante diabética, ¿sí? Que tiene sobrepeso, pesa 120 kilos y
ha venido convulsionando de su casa. Le han traído a los bomberos y la traen intubada, ¿sí? Tiene una preeclampsia severa, ¿sí? Ha hecho una hemorragia, le están transfundiendo, ¿sí? Está hipotensa, la estamos estabilizando, le hemos pasado sangre y está con inotrópicos y le vamos a hacer la cesárea, ¿sí? Y el latido casi no se escucha. ¿Qué cara pondría? ¿Qué cara pondría? Todo el sueño se les pasa, ¿verdad? Todo el sueño se les pasa, ¿ok? Y una de las cosas interesantes a veces es que a veces a uno le pueden plantear eso, ¿ah? Y a veces la realidad es diferente. Miren, y eso es así. A veces nos plantean toda una historia horrible y uno va. Y la cara que uno pone, la verdad, yo le voy a mostrar la cara que yo pongo. Yo voy así todo. Y voy así, y voy mirando, pensativo, ¿qué haré? El RCP, ¿cómo será? Ventila 2-3, entonces se me cruzan los ventila 2-3, no sé qué hacer, entonces estamos ahí en este plan y de repente tienen dos posibilidades, ¿no? Dos posibilidades ahí, que salga mal o que salga bien. Pero a veces te plantean una historia tan horrible que tú estás ahí todo tenso, así. Véanse cuando están tensos. Yo les pongo eso en una cámara, cuando ustedes están tensos, se encogen. Nos ponemos así. De veras, póngase una. Yo me he filmado estresado. Yo me achico, me pongo tenso, me contraigo, todo, ¿no? Y cuando tú estás viendo ahí que sale, de repente sale el bebito, y cuando sale el bebito, pues de repente estás así, y a veces sale el bebito, ¡guay! Y llora, y tú, ¡guay! Ahora, ya, René. Ya, licenciada, por favor, usted misma. ¿Me entienden? Pero la típica es cuando sale mal, ¿no? Sale mal, y ahí es donde usted sigue tenso y se lo sigue llevando al bebito. Ok, muy bien. Entonces, es importante conocer lo que pasa, ¿no? Pero no para asustarnos, sino para tener información. Si sé que es un niño de 27 semanas, ya estoy pensando en el tubo endotraqueal que voy a usar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta distancia voy a introducir? ¿No? La mascarilla que voy a usar. Entonces, eso es importante, la información. Es muy importante. Y protéjanse, ¿no? Usen sus medidas de bioseguridad para todos estos detalles. Entonces, importante coordinar, hablar, ¿no? Si están los equipos, ya hemos verificado que está el equipo, si están los tubos, si están las bolsas, si está el oxígeno, ¿no? Todos esos detalles son muy importantes, bastante importantes. Esta es la primera parte que vamos a desarrollar, que son los primeros 60 segundos, donde les decía que se hace bastante de lo que es la parte de la vía aérea y la ventilación y la temperatura, que son aspectos importantes. Y esta es la segunda parte, donde se habla de la parte de lo que es masaje cardíaco y drogas. ¿Sí? La preparación para la reanimación, ya les he dicho, es muy importante. Y yo siempre converso bastante con, a veces, justo lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, a veces estar en sala de operaciones es mucho estrés cuando tenemos un paciente que les dice que van a hacer mal. Líquido verde, está haciendo bradicardia, ¿no? Entonces uno se pone muy tenso. Entonces yo pienso que una de las cosas primero, en el RCP debería haber eso, ¿no? Estar relajados, tranquilos, muy importante. Es muy importante, es vital importante, ¿no? Siempre yo insisto, nosotros trabajamos, los que trabajan en INEO, en las UCIs neonatales o los UCIs pediátricas, trabajamos con mucho estrés. Intenten tener estrategias para compensar eso. ¿Sí? A todas las personas que por cuestiones X hablo de otras cosas, pero es importante que ustedes de alguna manera compensen ese estrés o vean una forma, ¿no? Respirar, por ejemplo, es importante. ¿Sí? Ustedes han visto, siempre comento esto, que a veces cuando estamos estresados respiramos totalmente diferente. Por eso yo le digo, fílmense ustedes. Cuando estamos estresados estamos... Y a veces apnea hacemos. Nos quedamos así. O sea, no respiramos en realidad, ¿no? Por eso regular un patrón respiratorio es muy importante. Es bastante importante. Y si vamos a enseñar a respirar a un bebé es vital también. Y no desesperarse, ¿no? A pesar que estén en esa situación, existe una posibilidad siempre de que salgan las cosas de otra manera. Muy bien, entonces la parte principal, la parte primera que le dedica un capítulo, el RCP, es importante tenerla en mente, ¿no?
todos estos detalles. Miren la información que se supone que deberíamos buscar. Los factores de riesgo, ¿no? La edad de la madre, ¿no? La edad del bebé, si ha habido RPM, ¿sí? Si ha tenido fiebre, las características del líquido son cositas importantes a tener. El líder del equipo de reanimación, la mayoría de las veces si hay médico, se supone que lo asume el médico, pero en algunos lugares conozco que las enfermeras van todas siempre ellas, y serían ellas las que asumen el control. Y a la larga, como les digo, cualquier persona del equipo puede asumir. Y la otra es delegar tareas. Delegar tareas, es decir, lo que vamos a hacer. No sé, delegar, redistribuir importante las cosas que vamos a hacer. ¿Quién documentará? Esta es una cosa bien importante. El RCP plantea de que debería haber una persona, aparte de las 2 o 3 que están ahí, que vaya teniendo un registro de lo que va sucediendo en función al tiempo. Interesante plantea. Lo que pasa es que a veces, doctor, sí, pero nos falta personal. Sí, pero sería interesante que alguien tenga el control del tiempo. Por ejemplo, a veces nos piden, ¿y el Apgar, doctor, qué fue? Uno calcula en realidad. No sé si les ha pasado. Pero a veces nos olvidamos de registrar el tiempo, que eso es importante, ¿no? Muy importante. ¿Ok? Los suministros, los equipos que se necesitan, cómo pedir ayuda. Ah, importante cómo pedir ayuda. ¿Sí? Pedir ayuda es importante. A veces en NEO nos han ayudado, por ejemplo, los anestesiólogos, donde yo trabajo, que es en el REBA, por ejemplo, los pediatras que atienden a los bebés, llama la enfermera llama al segundo piso y subimos rápidamente si necesitan ayuda. Pero es un sistema que ya se ha establecido. La idea es que ustedes también tengan porque necesitamos ayuda a veces, ¿sí? Necesitamos ayuda a veces, y eso es importante considerarlo y reconocerlo. ¿Cuáles son las 4 preguntas prenatales? Plantea. Es decir, muy bien, doctor, ¿y qué hacemos? ¿Qué información buscamos? ¿Cuál es lo más importante? Una de estas es, ¿cuál es la edad gestacional esperada? Es la primera pregunta que se puede hacer al equipo de ginecobstetricia. ¿Cómo es si el líquido amniótico es claro? Esa es la otra pregunta. La tercera pregunta, ¿cuántos bebés se esperan? Uy, importante, ¿eh? Muy importante. Muy importante. ¿Sí? Nosotros tuvimos hace el año 2005 quintillizos. Imagínense, si con gemelos nomás la sala de operaciones hay 2 por gemelo, imagínense con 5, 2 por 5, 10 personas. Imagínense esa sala de operaciones, ¿no? ¿Ok? ¿Cuántos bebés se esperan? Y si hay algún factor de riesgo adicional. Esas son las 4 preguntas muy importantes que hay que tener en mente y tenerlas siempre presente para antes de que iniciemos. Arme el equipo de reanimación de acuerdo a los factores de riesgo. Si les van a hacer un bebé de 25 semanas, es diferente, ¿verdad? Es un poco diferente. Si les van a hacer un bebito de 4 kilos, es diferente al anterior. Entonces es importante considerar estos aspectos, ¿no? Muy bien. La persona que tiene la información comunica. Bueno, muchachos, bueno equipo, vamos a reanimar a un bebé, van a hacer un bebito de 30 semanas. ¿Sí? La mamá ha estado con fiebre, el líquido es verde, la mamá es VIH positivo, ¿sí? Entonces es importante tener en mente todas las medidas de bioseguridad. ¿Sí? Esa comunicación es importante, por eso les digo. Bien, ok, asumimos los roles y las responsabilidades. Y aquí les voy a pasar un video cómo una licenciada verifica algunos detalles de lo que es los materiales y los equipos. Uy, perdón. Observen que está revisando la bolsa de reanimación. Si verifica el sellado, todos los tipos de mascarilla, ¿sí? Los tamaños adecuados, el sistema de aspiración y una hoja de checklist. Eso es importante, una hoja de chequeo, vital. Es muy importante. Para cada unidad de ustedes sería ideal tener una hoja de chequeo para la memoria. A veces no es tan frágil a veces. Es importante tener una lista de chequeo y verificar las cosas que tenemos. Y eso los pueden hacer estándar para cada unidad donde ustedes trabajan. ¿Sí? El tema de la temperatura,
El tema de la aspiración, si van a usar con bombilla o con sistema de aspiración continua. Acá está, ¿ven? Verifican que funcione, si la aspiración funciona o no. ¿Sí? Que se vaya más o menos una presión de menos 80, menos 100, nada más como límite. ¿Sí? Si vamos a usar lo que antes se usaba, las famosas trampas de meconio, y ahora como que se han ido dejando de usar. ¿Sí? Vamos a ver algún detalle al respecto. El estetoscopio, ¿sí? Verificar los detalles, si se escucha o no, si está en el sentido adecuado de las olivas. ¿Sí? El oxígeno que vamos a administrar. ¿Sí? Los litros por minuto. Generalmente el manual sugiere que se dejen a 10 litros por minuto. ¿Sí? Si el sistema va a usar un corrugado o no. El sistema para detectar el oxímetro de pulso, miren que está separado, desconectado del sistema que va al oxímetro. Lo hacen para de una manera tratar de registrarlo mucho más rápido, ¿no? ¿Sí? Y se verifica bien estos detalles. ¿Ok? Entonces, son cositas importantes a tener en mente. Muy bien. Ok, acá está. Entonces, las cuestiones de la temperatura, las cuestiones de la aspiración, aspectos importantes del calor, la auscultación, la aspiración, la ventilación, ¿sí? Y se hace una hoja de chequeo. Los tubos que vamos a usar, la hoja de laringo, que sean rectas, se usan hojas rectas, que funcione bien el foquito, y los tubos endotraqueales. Acuérdense que se usa 2.5, 3 y 3.5. Según el manual ya no se usan otras cosas más. ¿Sí? Eso es lo que se pide. ¿Sí? El detector de CO2 y los medicamentos que vamos a usar. En neo generalmente usamos cloruro de sodio, adrenalina, suficiente, que es lo único que usamos en neonatología. Bien, ok, entonces, recuerden que tenemos que considerar estos aspectos. Calentar, despejar las vías aéreas, auscultar, oxigenar, ventilar, intubar, medicar y termorregular. ¿Sí? Muy bien, entonces yo les voy a pedir, miren la columna de la izquierda y relaciónenla con la columna de la derecha. ¿Cómo lo podrían relacionar? A ver, miren, tómense un tiempo. ¿Listos? Ok, a ver. El primero de acá. Gorro, ¿con quién lo relaciona? Ajá, excelente. Yo no sé por qué les dicto esto, la verdad. ¿Pera de goma? Ya ven. Flujómetro fijado a 10 litros por minuto. Ventilar, ¿no? Pero también sirve para oxigenar. Ok, estaba bien. Ok. Oxímetro de pulso. Ajá. Tubo endotraqueal 2.5, 3, 3.5. Intubar. Adrenalina. Ajá. Estetoscopio. Excelente. Excelente. 20. Muy bien. Uno de los aspectos importantes, y aquí me concentro en un punto, si yo soy imagínense que estamos hablando del RCP, que por aquí, que más allá, y de repente estoy así, bien, y me emociono diciéndoles del RCP y ¡fua! Me agarro acá el pecho y plum, me caigo. Y hago paro. ¿Verdad? Y ustedes me reaniman. ¿No? Por favor, reanimen. Tengo que trabajar más tarde. Ok, y cuando me reaniman, ¿en qué se concentran en los adultos generalmente? ¿En el corazón o la ventilación? En el corazón, ¿verdad? Ok, punto importante. Pero no se olviden de ventilarme si no estoy respirando. También. Ok. En cambio, en un neonato, ¿en qué se concentran? En la ventilación. Por favor, punto importante. Neonato, concéntrense en la ventilación. Usted lo ventila bien y el corazoncito empieza a funcionar. Vital, importante. Acuérdense de eso. ¿Sí? Ok, entonces el aspecto más eficaz, el aspecto más importante en el RCP neonatal es lograr una ventilación adecuada.
Y eso es lo que hacemos en neonatología. Entonces, una ventilación es muy importante, provocará una recuperación rápida de la frecuencia cardíaca. Por eso la ventilación se refuerza mucho. Muy bien. Les he puesto esto un poco a propósito porque en realidad el RCP son una secuencia de escalones. La idea es que usted pise el primer escalón, lo realice, y si no lo realiza bien, lo verifica. Y si lo ha verificado y no es suficiente, recién se pasa al siguiente escalón. Y así con el que sigue y el que sigue. Entonces es una secuencia de un escalón a la vez, más o menos. Y eso vamos a verificarlo. Muy bien, vamos a comenzar entonces en el diagrama. Nace nuestro bebé y le hacemos 3 preguntas importantes. ¿Cuál es el objetivo de las preguntas? Saber si el bebé requiere RCP. Ese es el objetivo de las preguntas. Y son 3 preguntas nada más. Si ustedes revisan los manuales anteriores, hace como 10 años, 2, 3 manuales, se hacían 5 preguntas. ¿Sí? Ahora son 3 preguntas. ¿Sí? Nos preguntamos si es un bebé a término, si tiene un buen tono muscular, ¿sí? ¿Se ubican? Y si respira o llora. Son las 3 preguntas que se hacen. Y si nuestro bebé tiene a estas preguntas la respuesta es sí, es decir, si es un bebé a término, si es un bebé que tiene buen tono, que está llorando, pues lo llevamos con su mamá. Le damos los cuidados de rutina que hacemos con su mamá. Y lo pasamos con su mamá y lo atienden con su mamá y ahí hacemos el contacto precoz con la mamá, que esto ustedes lo hacen muy bien. Pero basta que una de estas preguntas, la respuesta sea no, ¿sí? Basta que una sea no y el bebé ingresa al RCP neonatal. ¿Quedamos claro? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, yo les planteo una pregunta. Están en sala y les nace un bebito de 36 semanas que nace llora inmediatamente y tiene buen tono muscular. El bebito está llorando bien, se está volviendo rosadito y toda la cosa. ¿Ingresa al RCP? ¿Sí o no? Háganle las preguntas. 36 semanas. Háganle las preguntas. ¿Es un bebé a término? No. ¿Respira o llora? ¿Tiene buen tono? ¿Ingresa al RCP? Sí. No lo van a intubar, ¿verdad? Pero es un bebé prematuro. ¿Me entendieron la idea? Basta que no sea a término y ingresa. Porque no sé si les ha pasado, usted lo agarra en cesárea, sale el bebito prematuro bonito y en el camino lo llega, el chibolo está, no respira. ¿Sí? El chibolito está, no respira. Entonces tengan mucho cuidado, son bebitos que con mucha facilidad se les obstruye la vía aérea, que no tienen la fuerza suficiente para manejar sus secreciones y se convierte en un niño de mucho riesgo, pero usted como que lo vigila, a lo mejor los pasos iniciales son suficientes. ¿Quedamos claro? Muy bien, entonces, las preguntas son para eso, para identificar a los bebés que requieren RCP. Ese es el punto importante. Muy bien. Si a una de estas preguntas es no, entonces iniciamos el RCP neonatal. ¿Sí? Entonces, esas son las 3 preguntas que hacemos. Si nació a término, si tiene buen tono, por favor, en ese orden. El manual sugiere que sea de ese orden, porque lo ha cambiado. Antes respirar era en segundo. ¿Sí? Parece que el tono muscular es bastante importante para identificar a un neonato que requiere reanimación. ¿Han visto cuando los bebés nacen malitos? Nacen flácidos, ¿verdad? Y es lo primero que se ve cuando nacen. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias. Entonces, importante tener ese tema. Ahora, si a todas estas preguntas la respuesta es sí, por favor, mantenerlo con la mamá. Y ustedes han visto bastante que ahora que la atención se hace con bastante el contacto precoz, ¿no? La idea es tratar de darle los cuidados de rutina en la barriguita de la mamá, ¿sí? Sin separarlo del cordón umbilical todavía. ¿Sí? Eso ya ustedes lo saben, lo vamos a revisar brevemente acá. Y el objetivo en ese momento, tratar de mantener la temperatura en un rango aceptable. Se les pide esos cuidados importantes. Y esto saben del pinzamiento tardío, ¿verdad? Creo que ustedes ya lo conocen muy bien. Un rango más o menos entre 30 a 60 segundos. Ahí hay que conversar con el equipo de ginecobstetricia, ¿sí? Con sus amigas por favor, comunicación, ¿sí? Como mi hija dice, amiguis. Pero, por favor, tienen que hacerlo en ese momento. Por favor, ese es trabajo en equipo, ¿sí? Muy bien. En sala de partos es más fácil.
Pero a veces en sala de operaciones es un tema. En mi hospital, por ejemplo, se ha hablado con los ginecobstetras y en sala de operaciones, cuando nace el bebé, sale el bebé, le hace la histerotomía, sale el bebé. El ginecobstetra está colaborando mucho con nosotros. Espera 30 segundos, 60 segundos y después clampa recién y lo retiramos de ahí. Y mientras tanto, la enfermera instrumentista nos ayuda con el estímulo y la aspiración. Porque nosotros no podemos invadir ese campo. Porque no estamos con ropa estéril la mayoría de las veces, ¿sí? Entonces nos lo dan y hacemos eso. Eso es lo que hacemos en mi hospital, por ejemplo. Hemos conversado con el equipo de ginecobstetricia y nos apoyan bastante en eso, ¿sí? Muy bien. ¿Ok? Entonces, hasta ahora la recomendación es en pacientes que nacen sin problemas. Sin embargo, todavía está en estudio si retardar el pinzamiento del cordón en un bebé que todavía no respira o en un bebé que requiere RCP. ¿Me entienden la idea? Es decir, nace un bebé. ¿Quién mantiene al bebé antes de nacer? La placenta. Entonces, si me nace un bebé que espero que respire porque ahora el pulmón va a asumir el control de la respiración en lugar de la placenta, sería excelente porque nace el bebé, respira, chao placenta, muchas gracias y me quedo con el pulmón. Pero si nace el bebé y no respira, me conviene tener a la placenta todavía de mi lado que me siga apoyando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo no lo desconecto de la placenta, lo reanimo, lo intubo, lo ventilo. Una vez que tengo el control del pulmón, ya veo que se está oxigenando el bebito, que está ventilando, ahí recién le digo, gracias placenta por apoyarme y chao. ¿Entiende? Pero esa es una hipótesis que todavía está en estudio. Este manual todavía no lo sugiere. ¿Me entienden la idea? ¿Sí? Entonces todavía no lo sugiere. Pero todavía no hay pruebas suficientes. Pero a mí me tinca que el próximo módulo ya van a decir que ya. ¿Sí? Me van a decir que ya. ¿Okay? Todavía no se recomienda el ordeño del cordón, por ejemplo, para los bebés prematuros. ¿Sí? Todavía. Bueno, pero va a llegar seguramente. Muy bien. Antes del plan del parto, establezca un plan para el momento de colocación de las pinzas en el cordón umbilical con los profesionales obstétricos. Eso es lo que dice el manual. ¿Sí? Textualmente lo que dice el manual. Bien, importante eso. Ok, muy bien. Entonces, esta es la primera parte. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si nuestro bebé a una de esas preguntas es no. Si el bebé nació prematuro, o no tiene tono, o no respira. Entonces, el primer escalón de neonatología, que es este que está acá, del manual de RCP, es lo que se llama los pasos iniciales. ¿Y para qué sirven los pasos iniciales? Para manejar lo que es vía aérea y temperatura. Eso es lo que se hace primero con el neonato. Les nazca mal, súper mal, es lo primero que tienen que hacer, no se olviden. ¿Y qué hay que hacer? Lo colocamos en una fuente de calor radiante, vital, muy importante. Posicionamos la vía aérea, posición de olfateo, ya ustedes saben, ligera extensión del cuello, esa es la posición de olfateo. Despejamos las secreciones solo si es necesario, ¿sí? Lo secamos y estimulamos. Eso es lo que hacemos. Eso se llama los pasos iniciales. Eso tienen que hacerlo siempre. Lo vuelvo a repetir, ese es el primer escalón del RCP. No me puedo pasar a un escalón más arriba, si no piso el primero. Y ese es el primer escalón obligado. Obligado, por más grave que les nazca el bebé. Por favor, no se olviden de eso. ¿Sí? Muy bien, la temperatura, acuérdense, debe mantenerse en este rango, 36,5, 37. ¿Sí? La temperatura se ha demostrado que es un buen predictor de morbimortalidad en los neonatos. ¿Sí? Si les hace hipotermia, tiene un riesgo de morirse solo por ese factor. Así que es importante controlar la temperatura y mantener la temperatura de este bebé. Muy bien. Acuérdense, aspirar secreciones, por favor, es algo delicado. Tengan mucho cuidado cuando lo hagan, porque pueden generar un reflejo vagal. Los bebés dejan de respirar, los bebés hacen bradicardia solo por aspirarlos de una manera inadecuada. Si les nace un bebé que llora y está feliz de la vida, ¡guau, guau! Que llora, déjenlo en paz. Pero si está un bebé que nace y ya, a ese hay que aspirarlo. Y si les nace un bebito que no respira, a ese también hay que aspirarlo. ¿Me entendieron? ¿Sí? Ok, entonces, preciso y directo, ahora lo plantea este manual. ¿En cuál debemos aspirar? El que no respira, el que tiene respiración entrecordada, el que tiene
pobre tono para poder mover las secreciones, o si están obstruyendo la vía aérea y ustedes se percatan de eso. Tiene dificultad para eliminar las secreciones, si el líquido es teñido de meconio y le está ocasionando problemas para respirar, o el bebé que van a realizar que no respira, que tienen que indicarle ventilación a presión positiva. Esas son las indicaciones para aspirar las secreciones. ¿Ok? Y háganlo con delicadeza, ¿sí? Con mucha delicadeza. La otra estrategia para que respire un bebé, secarlo y estimular. La piel, acuérdense, es uno de los sistemas sensoriales más desarrollados del bebé. Observen bien. Se seca, se estimula, ¿sí? Y se quita el paño. Entonces, el secado estimulado es una forma de hacer que el bebé respire. Acuérdense que la piel es muy sensible de un neonato. Bastante sensible. Y si usted la frota, ¿sí? Pero acuérdense, si van a secar, froten la espaldita, ¿sí? Es lo que se pide. La espaldita, las extremidades, ¿ok? ¿Qué es lo que se pide en realidad? Ha cambiado un poco, ¿sí? Ha cambiado un poco. Antes se daba palmadas, se daba percusión, ahora se frota. 1, 2, 3. Si con 3 ya no respira, ya no insistan más. No van a estar ahí, dale, que dale, chibulo, despierta, despierta, despierta. No, no. 1, 2, 3 suficiente. Si ya no, con eso ya no, ya está el bebé en una apnea que le llamamos secundaria y requiere otro tipo de apoyo. ¿Sí? Importante tenerlo en mente. Muy bien, entonces este aspecto es importante. Importante tenerlo en mente. Estas situaciones de acá, que se llaman los pasos iniciales, debemos completarlos rápidamente. Desde que nace el bebé, ¿sí? Deben completarse en un lapso de 30 segundos. Y es lo primero que tenemos que hacer. Desde que nace nuestro bebé hasta completar los pasos iniciales, debemos emplear un promedio de 30 segundos. Es rápido entonces, ¿sí? Es rápido. ¿Sí? Fuente de calor, posición de olfateo, aspira secreciones si es necesario, secado estimulado, reposiciona y evalúan. Eso es lo primero que hay que hacer. Muy bien, y como hemos hecho un primer escalón, hay que evaluar ese escalón. ¿Qué signos evaluamos? ¿Cuál es el signo primario, el más importante que ustedes evalúan en el RCP neonatal? Es la frecuencia cardíaca. Acuérdense de eso. Si el corazoncito empieza a aumentar su frecuencia cardíaca y el bebé, aunque sea, no respira, tranquilícense, ya está respondiendo a su RCP. Ese es el signo primario importante. Pero aquí, a estos primeros 30 segundos, vamos a evaluar la frecuencia cardíaca y aparte el esfuerzo respiratorio. Son dos cosas que evaluamos en este momento. ¿Sí? Frecuencia cardíaca y la respiración. Ojo, estoy hablando frecuencia cardíaca. Habrá que contar la frecuencia cardíaca. Pero la respiración simplemente ustedes tienen que ver que respire. No hay que contar la frecuencia respiratoria. ¿Quedamos claros? Muy bien. Entonces, ¿cómo evaluamos la frecuencia cardíaca? La evaluamos auscultando, ¿sí? O si no, palpando la base del cordón. Este manual, el nuevo, el del año 2015, insiste mucho en la auscultación, en el precordio. Y como que no menciona mucho el tratar de volver a insistir en palpar, porque a veces depende de la sensibilidad, ¿no? Los chiquitos que están muy bradicárdicos, muy chocados, no se siente. No se siente. Entonces insiste mucho en tratar de palpar, de auscultar en la zona del precordio del bebé. Bien, ok, importante eso. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos a nuestro bebé que han pasado los 30 segundos, le hemos hecho los pasos iniciales? Tenemos 3 pacientes que nos pueda tocar. El paciente que usted le hace los pasos iniciales, lo secó, lo estimuló y comienza a llorar. Comienza a llorar. Excelente. Tiene buen esfuerzo respiratorio y tiene una frecuencia de más de 100. ¿Sí? ¿Cómo cuentan la frecuencia cardíaca? ¿No? ¿Ven? Latido en ¿cuántos? En 6 segundos y lo multiplican por 10. Basta que cuenten en 6 segundos y lo multiplican por 10. Por ejemplo, si su latido está en 8 en 6 segundos, sería 80. ¿Sí? Si sale 10 en 6 segundos, 100. Excelente. ¿Sí? Todo por 10. ¿Sí? 11 en 6 segundos, 110. ¿Ven? Saben muy bien la tabla del 10. No hay problema. Es muy importante repasar eso. Matemática. ¿Ok? Entonces tenemos 3 pacientes que nos puedan tocar. 1, primera posibilidad, el paciente pues empieza a llorar. ¡Guau! Excelente, ya lo reanimaron.
Ese bebé ha estado en una apnea primaria, que no ha estado mucho tiempo en asfixia. Entonces, ¿qué hacemos con ese bebito? Lo pasamos con su mamá, ¿sí? Con su mamá. Y lo dejamos con su mamá. ¿Ok? ¿Cuál es el segundo paciente que les puede tocar? Ese paciente que estuvo malito y comienza a llorar. Comienza a frecuencia más de 100, pero el típico paciente ese que ustedes lo atienden y se queda con quejido, se queda con dificultad respiratoria. ¿Ha escuchado el quejido de un neonato? Y se queda ahí. Disculpe que les haga esto, pero yo soy neonatólogo y ando con esto todo el día. ¿Sí? Necesito escucharlos. Entonces, el chiquito se pone a llorar y se queda con dificultad respiratoria. Y como que su colorcito no va cambiando a rosado. Se queda así medio moradito este chibolo que tiene. ¿Qué hacemos con ese niñito? ¿Qué hacemos? Lo volvemos a reposicionar, aspiramos las secreciones, a lo mejor ese es un problema. Dependiendo de si está demorando un poco, vemos si la necesidad de colocarle oxímetro, el oxígeno. Le colocamos el oxímetro de pulso, importante. ¿Dónde vamos a colocar el oxímetro de pulso? ¿Se acuerdan? En la manito derecha, que le llamamos saturación preductal. Acuérdense, muñeca derecha o manito derecha. Y si nace sin manito derecha, en el izquierdo. Ya serían piñas si les nace sin izquierda tampoco. ¿Estamos? Es que les digo esto a propósito porque creen que es el lado derecho, si nace sin esto le ponen en la pierna derecha. No, es en el bracito. Es arriba versus abajo, es superior. Es la circulación que va a cerebro y miembros superiores. ¿Quedamos claro? No es lado derecho y lado izquierdo. Es superior e inferior. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es lo que hacemos. ¿Ok? Y le damos oxígeno si es necesario y consideren la posibilidad de usar CPAP. ¿Ubican CPAP? ¿Sí? Un PRON o una mascarilla que dé una presión positiva continua. ¿Por qué? Porque muchos neonatos como que no hubieran conseguido su capacidad residual funcional. ¿Se ubican el concepto de capacidad residual funcional? A ver. He dicho, 4 han dicho sí nomás, el otro, los demás como no han dicho así, bueno. Cuando nosotros tomamos aire, tomen aire, y cuando lo botamos, botamos, nuestros pulmones no se van hasta cero. Imagínense que se fueran hasta cero. Andaríamos inflados, desinflados, inflados, desinflados. En una de esas, ¿me entiende? Entonces, es importante. ¿Y qué pasa realmente cuando tomamos aire? Tomamos aire y cuando botamos, por más que voten ustedes, tenemos mecanismos que hacen, botaron todo y su pulmón no se desinfla completamente. Eso se queda un volumen y ese volumen es parte de un volumen que se llama capacidad residual funcional. Los neonatos recién están empezando a respirar y a veces en sus primeras respiraciones no lo logran. ¿Ok? Entonces a veces necesitamos darles un poco de presión del CPAP para ayudarles a evitar que se desinflen y ellos poco a poco van adquiriendo, lo van haciendo. ¿Ahora se ubican qué es capacidad residual funcional? Muy bien, ahora sí. ¿Estamos? Ok, entonces eso hacemos. Eso hacemos con este bebé. Entonces, en esta posibilidad, cuando es un bebé que queda con respiración laboriosa o queda un poco cianótico. Pero el tercer bebé, ese es el bebé que tiene problemas. Ese es el bebé que usted le hizo los pasos iniciales y evalúa su respiración, no respira o boquea, o su frecuencia está menos de 100. Caramba, ese bebito, sí, ese es el bebito. Ese ha estado en apnea secundaria, mucho tiempo de asfixia. Y a ese bebé lo comenzamos a bolsear. ¿Sí? No lo piensan y lo bolsean. Y comienzan a bolsearlo. Ventila, 2-3, ventila, 2-3, ventila, 2-3. 40 a 60 respiraciones por minuto. Acuérdense. ¿Sí? En ese ritmo. 40, 2-3, ventila, 2-3, ventila, 2-3, ventila, 2-3. Ese es el ritmo. No es ventila, 2-3, ventila, 2-3, ventila, 2-3, ventila, 2-3. No es ese. Por más acelerados que ustedes estén, ahí es donde ustedes tienen que mirar a quien está bolseando. Doctor, tranquilícese, doctor, ventila, 2-3. Ustedes como que le van llevando el ritmo.
Porque a veces nos asustamos, no está respirando y creemos que si más rápido lo hacemos, si más rápido lo hacen, no va a salir el aire que ustedes están introduciendo. Y puede que se genere un neumotórax. Tengan mucho cuidado. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, la respiración es esa. ¿Con cuánto de oxígeno? Se comienza con aire ambiental. Ahí no hay problema. Arrancan con aire ambiental. Excepto con los prematuros, que pueden tener los menos de 35 semanas, pueden arrancar con un FiO2 de 30, pero también pueden comenzar con 21. No hay problema. ¿Ok? Entonces, hacemos con eso con este bebito y le colocamos el oxímetro de pulso también en la manito derecha. Y dice el manual, si sabemos que la frecuencia cardíaca es importante, lo ideal sería tener electrodos y colocarle. Si ustedes lo pueden hacer en sala de partos, excelente. Porque les va a decir cómo irá la frecuencia cardíaca, ¿no? Excelente, sí lo pueden hacer. Un poco difícil, pero sí lo pueden hacer. Muy bien. Entonces, el oxímetro de pulso, muy importante colocarlo en la manito derecha. Aquí les voy a pasar el video, cómo hace, para tratar de hacer un registro más rápido. ¿Sí? A ver. Miren. Observen que se coloca en la manito primero y luego se conecta al equipo. El equipo está encendido. Esa es una de las estrategias que permite tener un registro más rápido, mucho más rápido, tenerlo desconectado. Pero el equipo tiene que estar encendido, ¿verdad? Está desconectado del sensor nada más. Esa es la idea. ¿Sí? Se hace como una estrategia para que registre más rápido el equipo. Porque ustedes se han dado cuenta que el equipo demora como 30 segundos, un minuto. Más aún si tenemos un oxímetro medio chanchito, ese hay que darle más tiempo, ¿no? Hay que darle mucho más tiempo. Muy bien. Entonces el oxímetro de pulso, pues es importante usarlo en estas circunstancias. Cuando usted prevea que vamos a bolsearlo, si lo ve cianótico, dice cuánto estará, necesitará oxígeno o no, o cuando ustedes están dando oxígeno para ver cómo se comporta la oximetría de pulso, o cuando lo van a bolsear. Son situaciones importantes donde se usa, debemos hacer. Y acá está esta famosa tablita, que para mí genial esta tablita, ¿no? Que me da una idea de cómo el bebé va cambiando su saturación, cómo se va adaptando, cómo va aumentando su saturación a medida que nace. Miren que intraútero, miren cuánto saturamos intraútero, 60, 65. ¿Sí? El primer minuto, pues, es normal que tengamos 60, 65. Pero recién llegamos a tener 90 a los 10 minutos. Así que tranquilos, por favor. Ha hecho mucha énfasis en tratar de reducir la cantidad de oxígeno que estamos usando. Tengamos mucho cuidado, es muy tóxico. Acuérdense que naturalmente, ¿cuánto FiO2 respiramos nosotros? 21. La naturaleza está, nuestro cuerpo está para respirar 21. Nada más. ¿Sí? No hay en la naturaleza un FiO2 más alto. Lo que usamos es por una necesidad. Más alto es un poco tóxico, es tóxico en realidad. Muy bien. Entonces, importante, ¿en qué momento? Lo básico para usar oxígeno, cuando la saturación está por debajo de los límites que plantea esta tablita. Eso es lo fundamental. Ahí es donde van a usar oxígeno. Y comiencen usando oxígeno, ¿no? Y a veces lo usamos al flujo libre. Y el flujómetro, olvídense, 10 litros por minuto. El manual anterior decía 5 a 10. Ahora quédense con 10, no hay problema. Arranquen con 10. Es para asegurarnos que llegue un buen flujo, ¿sí? Este manual asegura que 10, no se hagan problemas, ¿ok? Muy bien. Y comience dando flujo libre. Si usted va a comenzar a dar oxígeno, no de mucho. El manual plantea que comience con un FiO2 de 30 si tiene un mezclador. ¿Sí? Comience con 30. Nada más, comience con 30. Y si después se necesita más, lo va aumentando progresivamente. ¿Me dejo entender? Porque a veces comenzamos con 100. No, mucho, mucho. ¿Sí? Y luego para disminuirlo es un problema. Le vamos a exponer al bebé a mucho tiempo de oxígeno. Entonces la idea es esta. Trate de, si tiene un mezclador, importante ajustarlo a las necesidades. Y miren lo que plantea acá. Si el bebé sigue con dificultad respiratoria y usted le aumenta el FiO2 y el chiquito sigue así, aunque sé que está llorando, está con un poco de dificultad, y usted le aumenta el FiO2 a 80 y todavía está cianótico, y le sigue a 100 y todavía está cianótico, usted dice, ¿qué pasó acá? Pero el bebé está que llora, está que respira. Entonces plantea el manual que usted lo bolsee o le coloque un CPAP o lo bolsee al ritmo del bebé, a lo mejor para mejorar su capacidad residual funcional.
Una estrategia interesante, pero tiene que ir al ritmo del bebé. ¿Sí? Eso es importante. Una situación en la cual usted aumenta la cantidad de oxígeno, pero si con eso no mejora, se realice lo que le llaman una prueba de presión positiva continua en la vía aérea. O lo hace con el CPAP o lo hace con ventilación a presión positiva, para verificar lo que está pasando. Muy bien, yo les hago la pregunta. Relacionen la columna de la izquierda con la derecha. ¿Con qué dispositivo, simplemente, no relaciones, simplemente con qué dispositivo no es confiable dar oxígeno a flujo libre? ¿Con cuál no darían oxígeno a flujo libre? ¿Con cuál no darían? ¿Cuál sería? ¿Con esta darían? ¿Un tubito para dar oxígeno? ¿Darían? La idea es que sea flujo libre, que le llegue al bebito. ¿Lo harían? Sí. ¿Máscara de oxígeno? También. ¿Bolsa inflada por flujo y máscara? También. ¿Bolsa autoinflable? No. No. Acuérdense que las autoinflables usted tiene que andarles haciendo así. No van a tenerlo chiquito ahí. ¿No? ¿Me entienden? Entonces tengan mucho cuidado. Reanimador con pies en T, los NeoPaf. Sí. Sí. Y con la colita del reservorio, también. Eso me parece interesante. Antes se habían dejado en desuso, ¿eh? Pero revisen su bolsa. Hay bolsas en las cuales podría dar usted oxígeno a flujo libre con la colita del corrugado. Pero tengan mucho cuidado. Revisen si se puede hacer con su bolsa. ¿Se ubican? ¿Sí? En lugar de la bolsa autoinflable, no hacerle así, sino le giran por atrás y lo dejan acá, la colita. Pero revisen las válvulas, porque no todos se puede hacer. Tengan mucho cuidado, hay que revisar la válvula. ¿Estamos? Ok, muy bien. Y el CPAP es una estrategia para aquellos bebés que no respiran o que respiran ineficazmente, que pueden ayudar a ganar capacidad residual funcional. ¿Qué hace? ¿Con qué estrategias? Miren, se usa esta bolsa autoinflable, inflada por flujo. Observen, miren cómo dan CPAP con esta bolsa inflada por flujo. Ese bebé está que respira, ¿no? Está que respira espontáneamente. Usted lo sella acá y esto va a un manómetro y con esto regula el flujo que entra y lo verifica en un manómetro. La otra forma de dar CPAP en sala de partos es con el famoso reanimador en pies en T. Usted lo sella acá y con esto regula la presión de CPAP que le está dando, ¿no? Son dos estrategias interesantes a considerar. ¿Sí? Y una de las cosas que tiene bastante evidencia es usar CPAP en bebés prematuros, en sala de partos, ¿sí? Y usarlo precozmente. Podrían utilizar un reanimador en pies en T, una bolsa inflada por flujo, ¿sí? O si tienen un PRON en sala de partos, ¿ven? ¿Por qué? Porque desde que nace el bebé, un prematuro, a veces le falta surfactante, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar cuando falta surfactante? El alvéolo se va a colapsar. Pero si nace inmediatamente y le colocan CPAP muy precoz, la presión del CPAP le va a mantener abierto el alveolito y ya no se va a colapsar. Y usted lo transporta a su unidad. Y a veces ni siquiera necesita surfactante. Una estrategia que tiene bastante evidencia, es decir, usar el CPAP de una manera muy precoz desde sala de partos, en bebitos prematuros. Así que vean ustedes. El meconio. Bastante discusión el meconio y ha ido cambiando bastante. Desde que yo estoy en este negocio, la verdad que ha ido cambiando un montón. ¿Qué pasaba antes? Antes se pedía que si nace un bebé con líquido verde, ¿sí? Ha cambiado bastante. Incluso vamos a ver con el video un poco lo que más o menos se hacía antes. Miren lo que se pedía antes. ¿Qué pasaba antes? Íbamos a sala de partos, por ejemplo, y estaban haciendo el bebé líquido verde. ¿Y qué decíamos? Por favor, licenciada, por favor, déjalo ahí, pare, decíamos. ¿Sí? Eso decíamos antes. Y como salía el líquido verde, usted agarraba su aspiración, ¿y qué hacíamos? Nos metíamos por debajo y aspirábamos. ¿Verdad? Eso hacíamos. Nos metíamos por debajo y aspirábamos antes que salga los hombros. Y cuando aspirábamos, la verdad, yo me metí un montón de veces, no sé si le daba o no le daba, pero se metía uno así. Yo me metí así. ¿Cuánto falta? Metí así y aspiraba. Y ahí sácalo. Hacíamos eso. ¿Sí? Eso es lo que se sugería en esa época. ¿Sí? Pero se demostró que no había necesidad de hacerlo.
¿Ok? Mire cómo ha ido cambiando después. Manual después dijeron, no lo hagan porque es lo mismo. Muy bien. El manual del año... ¿Cuánto falta? ¿Me avisas? Uy, ya. ¿Qué decían después? Si le nace el bebé con líquido verde, miren cómo está ahí, no respira, sin esfuerzo respiratorio. Miren, ¿qué se pedía? No lo estimulen y hay que intubarlo para sacarle líquido verde de la tráquea. Y miren lo que están haciendo, lo están intubando. Miren que nadie lo toca, nadie lo frota, nadie lo molesta y están tratando de intubarlo. ¿Ven? Simplemente, miren que está cianótico, miren el tiempo que se demoran, ¿eh? A pesar de que lo hacen rápido, pero miren el bebé sigue en hipoxia, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí sí, y ahora sí, le retiran el meconio, y ahora sí que le han aspirado, ahora comienzan a secarlo, estimularlo y toda esa historia, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces, cuando se colocaba el tubo endotraqueal, se pedía que se aspire, como se ven ahí. ¿Ven ahí? Le están colocando el tubo endotraqueal, le colocan esta trampa de meconio y se retiraba el tubo, ¿sí? Con el objetivo de retirar el meconio, ¿ven? Se ocurría aquí y miren cómo salía el meconio. Y de ahí se retiraba el tubo endotraqueal. Y le caíamos con todo al bebito. Lo secábamos, lo estimulábamos, si no lloraba lo bolseábamos. Eso era lo que se pedía antes, ¿sí? Y miren qué le pasaba al bebito, ¿no? Y ahí recién lo bolseábamos, ¿sí? Se le bolseaba al bebé, se le hacía todo lo que saben del RCP. Pero ojo, estoy hablando de lo que se pedía hasta el año 2010, ¿ah? Estoy haciéndoles la salvedad. ¿Bien? Entonces, y ahí ya, si no respiraba, se le bolseaba, ventila 2-3, se le secaba, se le estimulaba y el bebito empezaba a llorar. ¿Ven? Y estaba cambiando de color. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Eso hacíamos hasta el año 2010. ¿Sí? Sin embargo, pues ahora este manual sugiere que dice lo siguiente, dice, si un bebé nace con líquido amniótico teñido de meconio y se presenta con tono muscular pobre, esfuerzo respiratorio inadecuado, el niño debe ser colocado bajo un calor radiante e iniciar ventilación a presión positiva si es necesario. Ya no hay necesidad de intubarlo. Sí, lo aspiran, ¿ah? Le aspiran, le sacan hasta donde puedan el meconio y lo ventilan. Arrancan ustedes. Dos razones importantes. Una, el tiempo de hipoxia. ¿Sí? Mucho tiempo de hipoxia, esperando intubarlo, y a veces a la primera no le dábamos, a la segunda, a la tercera. Y la otra es que en el intento de intubarlo rápido, los bebitos muchos se lastimaban, ¿no? Entonces por eso, y han comprobado que hacerlo o no hacerlo, pues no hay mucha diferencia. Por eso se pide ahora que ya no se haga, ¿no? ¿Ok? Te ríes mucho. Muy bien. Entonces, detalles importantes con el meconio. Entonces damos ventilación, ventilamos a estos bebés, acuérdense, con aquellos bebetos que no respiran o tienen una frecuencia menos de 100. Entonces, ¿a quiénes vamos a bolsear? Aquellos que no respiran, obviamente, ¿sí? Aquellos que están boqueando, también, tienen frecuencia menos de 100. O aquellos bebés que le hacemos la prueba de presión que quedamos, cuando no responden a un FiO2 alto. Miren cuando bolseamos, miren lo interesante de esta técnica, ¿no? Por eso dice el trabajo en equipo. La eficacia de la ventilación se hace con 2 personas, ¿no? Miren que la persona nos asiste para... ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en la ventilación uno de los principales del manejo inadecuado, por llamar, en la que no es efectivo la ventilación, es el sellado de la mascarilla. Vital, vital. Entonces miren acá, una segunda persona nos asiste con el sellado y la otra persona lo bolsea. Están usando un Neopaf, ¿sí? Usan su dedito. ¿Ok? Muy bien. El oxígeno, por favor, arrancamos con FiO2 21%, acuérdense. Excepto si es un bebé prematuro, podemos comenzar hasta un 30%, que eso ya ustedes lo saben. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, la ventilación a presión positiva, ventila, 2-3, ventila, 2-3, ventila, 2-3. Ese es el ritmo más o menos. Siempre les hago alguna analogía para que ustedes se acuerden. Es ritmo de vals. ¿Han bailado vals? ¿No bailan vals? ¿Son de reggaetón nomás? ¿Para arriba?
Es ventila 2-3, ¿sí? Ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, ¿sí? ¿Ok? Ese es el ritmo. ¿Estamos? Muy bien. Y ese ritmo asegura que sean 40 a 60 respiraciones por minuto. Los equipos, muy interesantes. Su bolsa de RCP, ahí también me voy a dedicar un poquito. Su bolsa del manual, imagínense que estamos reanimando un bebito, ¿estamos? Y lo colocamos a la bolsa. ¿Y qué hacemos si la bolsa no tiene un accesorio que me permite mantener la capacidad residual funcional? ¿Qué voy a hacer? Lo voy a bolsear. Y el pulmón se va a ver así cuando lo bolseamos, en la inflación, y lo voy a soltar, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Si el bebé no está respirando, puede que su pulmón vuelva nuevamente así. Y otra vez lo voy a bolsear. Y lo voy a inflar y desinflar, inflar y desinflar. No conviene, ¿verdad? Debería tener un accesorio que me permita inflarlo y a la hora que bote, hasta ahí. Los accesorios, este reanimador, ay, ¿qué pasó? Este reanimador empieza en T, lo puede hacer. ¿Y ahora qué pasó? A ver, yo lo... El animador empieza en T, permite hacer eso. Tiene un accesorio que permite regular el PEP. Pero su bolsa de reanimación debería tener este accesorio. Este que está acá. Que le permita mantener esa capacidad residual funcional. Por favor, revísenlo. Si no lo tienen, intenten tenerlo. Y colocarlo aquí. Porque les va a permitir mantener la capacidad residual funcional cuando están bolseando a un bebé. ¿Ok? Interesante punto a tenerlo en mente. ¿Ok? Evaluar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Ya saben ustedes, cuentan en 6 segundos o si tienen electrodos. Entonces, cuando estamos en la ventilación mecánica, cuando estamos a los 60 segundos, que ya hemos terminado de bolsear, evaluamos. Entonces, esto es lo que se evalúa al minuto de vida. 3 aspectos, la frecuencia cardíaca, la respiración y ahora el estado de la oxigenación, la saturación, ¿sí? A los 60 segundos se evalúa esto. Muy importante tenerlo en mente. Entonces, a los 60 segundos. Entonces, estamos aquí abajo. Ya hemos dado ventilación a presión positiva y ese es el escalón que evaluamos, cómo evaluamos la ventilación. Muy bien, entonces vamos a bajarlo un poco, ¿sí? La parte de abajo, después del minuto de vida, es este esquema que estamos viendo acá. Bien, entonces estamos frente a un bebé que le estamos dando ventilación a presión positiva. Y al minuto de vida evaluamos estas 3 cosas. Y de repente el bebito empieza a llorar. Y la frecuencia está más de 100. ¿Sí? Y la saturación empieza a subir. Excelente, ya lo reanimaron. Pero ¿qué pasa si el bebé no respira? Sigue boqueando o su frecuencia está menos de 100. Ahí viene el problema. Antes de pasarnos al siguiente escalón, acuérdense que estamos en el segundo ya. Antes de pasar al tercero, me quedo en el segundo y evalúo mi segundo escalón. ¿Qué es lo que voy a evaluar? Eso es algo que es importante tenerlo en mente. Entonces, verificamos el movimiento del pecho que expanda y la frecuencia cardíaca para verificar que está llegando la ventilación. Es decir, cuando ustedes están bolseando un bebé, por favor, cuando estamos estresados, nos olvidamos de mirar al bebé. Andamos mirando el oxímetro. Si el oxímetro mejora, ya ustedes. Pero si no mejora, están que tal, le dan ahí mirando el oxímetro. Entonces, miramos la expansión del bebé. Si el bebé expande, es un buen signo que está llegando. Y evaluamos la frecuencia cardíaca. Entonces, ahí, 2 cositas muy importantes. La presión, la ventilación a presión positiva, tienen que observar la expansión. Miren en este maniquí cómo se observa la expansión del tórax. Miren acá. ¿Ven? Miren cómo lo colocan desde la barbilla a la nariz y empiezan a bolsear la posición del olfateo y miren, observen acá, ¿no? Miren cómo expande. Ahí es donde debemos concentrar nuestra mirada. Ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3. Importante esto en la ventilación. Aquí, ustedes arrancan la ventilación, ¿de acuerdo? Los primeros 15 segundos son muy importantes. Su ventilación va a durar 30 segundos y después van a evaluar. Pero en los primeros 15 segundos es la primera evaluación que van a hacer. Comienzan, ventila 2-3, ventila 2-3. Acuérdense, primeros 15 segundos van a evaluar. Ok, ¿qué evaluamos en los primeros 15 segundos? Evaluamos si la frecuencia cardíaca está aumentando o no está aumentando. Lo mejor que pueda suceder es que está aumentando. Excelente.
Estamos haciendo bien las cosas. Entonces decimos, la frecuencia cardíaca está aumentando. ¿Sí? ¿Ok? Y decimos, la frecuencia cardíaca está aumentando. Y la enfermera dice, la frecuencia cardíaca está aumentando. Y todos somos felices porque la frecuencia cardíaca está aumentando. ¿Me entiende? ¿Ok? Entonces, esto es importante. Y continúa con el BPP hasta 15 segundos después y vuelve a evaluar. ¿Quedamos claros? Ese es el mejor de los casos. ¿Qué pasa si no aumenta la frecuencia cardíaca? En sus primeros 15 segundos decimos la frecuencia cardíaca no está aumentando. Uy, ¿qué hacemos entonces? Verificamos otra cosa, si el pecho se está moviendo. Entonces, si la frecuencia cardíaca, por ejemplo, no se está aumentando, pero el pecho se está moviendo, como que sí está llegando, pero el corazoncito está medio lento para responder, decimos. Hay que darle más tiempo. Y esperamos otros 15 segundos para seguir evaluando. ¿Quedamos claros? ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Entonces, si la frecuencia cardíaca está aumentando y el pecho sí se está moviendo, entonces 15 segundos nuevamente volvemos a evaluar. Pero ¿cuál es lo peor que nos pueda pasar si lo queremos ver? La frecuencia cardíaca no está aumentando, el pecho no se está moviendo. ¡Ay, caracho! Ahí es el problema. Y ahí es donde aplicamos lo que se llama Mr. Sopa, que ustedes conocen, ¿verdad? Acuérdense entonces, primeros 15 segundos, evaluamos la frecuencia cardíaca. Si no está aumentando, observamos el pecho. Si no está moviéndose, Mr. Sopa, de arranque. ¿Quedamos claros? Todas las variantes hay que esperar. Las otras variantes hay que esperar 15 segundos más y volver a evaluar. ¿Quedamos claros? ¿Sí? El Mr. Sopa ya ustedes saben, ¿no? Revisan de 2 en 2, mascarilla, el sellado, la reposición de la cabeza, primero estas dos juntas, bolsean, hasta ver que expanda nuevamente. Cuando vuelve a expandir nuevamente, excelente, hasta ahí van a hacer Mr. Sopa. Hasta ahí se quedan. Porque primero van a hacer estas dos, mascarilla y reposición de la cabeza. Y comienzan, ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3. Uy, no expande. Se pasan a SO. Secreciones y abren la boca del bebito. Y vuelven a bolsear, ventila 2-3, ventila 2. Ahora ya expande, ahí se quedan. Y siguen, se quedan ahí. Y van verificando la frecuencia cardíaca. Pero ¿qué pasa si no expande? Siguen. P, aumentan la presión. ¿Y qué pasa si no expande? A, lo vuelven, ahí tienen que intubarlo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si después de que logran expandir con Mr. Sopa, si la frecuencia está en 100 para arriba, ustedes siguen con la reanimación? El bebito ha respondido, pero se está tomando su tiempo. Si está entre 60 a 90, está más o menos. Tienen que volver a reevaluar algunos detalles. Pueden volver nuevamente a hacer Mr. Sopa. Pero si les está con menos de 60, caramba, problemas. Pueden volver a reevaluar, corregir, pero si no funciona, ya lo intuban completamente, oxígeno al 100% y comienzan a dar masaje cardíaco. Es lo que pasa. ¿Ok? Entonces, la intubación endotraqueal, que es un tema un poco, yo no diría difícil, sino que hay que entrenarse. ¿Sí? Son bebés pequeñitos, que se necesita tener la visión de una vía aérea pequeña. Nosotros tratamos de mirar ahí y ahí apuntamos. Y miren que con el laringo desplazamos la lengua para que nos permita un campo de visión. Miren ahí la visión. ¿Ven acá? Esto es lo que vemos, las cuerdas vocales y el tubo endotraqueal entra ahí. Eso es lo que hacemos cuando intubamos a un bebé. ¿Bien? Y verificamos la posición. Ya ustedes saben qué tubos usar, ¿verdad? ¿Sí? Ahora se usan 2.5, 3, 3.5. Y ahí están los rangos. ¿Okay? Hay un famoso detector de CO2 que se coloca en el extremo del tubo, entre el tubo y la bolsa. Si cambia a amarillo, sí estamos en vía aérea. Pero si se queda moradito, estamos en esófago, que es lo que más se queda. ¿Sí? Muy bien. Y acuérdense la medición. ¿Sí? Ha cambiado un detalle interesante ahora en este manual, ¿no? Para verificar un poco la distancia que vamos a introducir. Miden la distancia desde el tabique nasal, ¿sí? Desde el tabique nasal hasta el trago, hasta aquí. ¿Sí? Y le aumentan 1 centímetro y esa es la distancia que vamos a introducir. ¿Ok? Acuérdense, medimos de aquí hasta acá, le agregan 1 centímetro y eso es para poder. O si no, usan esta tabla. La pegan ahí y se guían por esa tabla. ¿Ok? Importante verificar la posición, verificar esto. Ok. Les voy a dejar
por si acaso, la charla. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa si lo han intubado el bebito y se deteriora en la intubación? El manual plantea que hay estas 4 posibilidades de evaluar. Primero, que el tubo se ha desplazado, se ha metido más, o se ha salido, o que se ha obstruido el tubo, o que se complicó con un neumotórax, caramba, y sí, problemas, o que el equipo está fallando. Son esas 3 posibilidades. Y la famosa máscara laringea, bien interesante esta máscara laringea. Miren, observen bien, no necesitan tubo endotraqueal, miren, simplemente a ciegas la van introduciendo. ¿Sí? Interesante, y punto, ya quedó ahí. ¿Sí? Ya quedó ahí. Miren cómo va avanzando, como dice, es una máscara laringea, es una mascarita que llega a la laringe, se ubica en la vía aérea y ocluye un poco la vía digestiva. ¿Ven? Y miren cómo va entrando solito. Excelente. ¿Sí? Se puede utilizar. ¿Y qué hacen? Inflan el CAF y se fija ahí. Nosotros en mi hospital a veces hemos tenido dificultad para intubar pacientes, sobre todo niñitos con Pierre Robin, por ejemplo. Les hemos puesto su máscara, hasta el ventilador los hemos colocado. Ojo que no está indicado para eso, pero era lo que nos pudo salvar en ese momento. No podíamos intubar a un bebé. Difícil de intubarlos a veces, y esto nos puede ayudar. Muy bien, entonces, estamos por aquí. ¿Sí? ¿Okay? ¿Qué pasa si nuestro bebé hacemos Mr. Sopa y a pesar de Mr. Sopa no mejora, no expande la frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca está menos de 60, iniciamos masaje cardíaco y ya damos oxígeno al 100%. Entonces acuérdense, cada vez que hacen masaje cardíaco ya el oxígeno debe estar al 100%. ¿Y cuál es la técnica que usamos de preferencia? La técnica de los pulgares. Ustedes han visto ahora, ¿no? La técnica de los 2 dedos les han enseñado. Pero con los neonatos se ha demostrado que la técnica de los pulgares es mucho más efectiva. ¿Sí? Abraza a su bebé y un tercio inferior del esternón, una línea imaginaria entre las mamilas, por debajo de esa zona, en el esternón, hace la compresión. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Esas son las indicaciones para dar el masaje cardíaco. Bien, importante esto. Acuérdense que se usa oxígeno al 100%. Miren, acá les voy a mostrar más o menos. Observen. Y 1, y 2, y 3, ventila. Y 1, y 2, y 3. Esa es la técnica de los 2 pulgares. Está abrazando bien al bebé. Y 3, ventila. Y 1, y 2, y 3, ventila. Entonces se mantiene la técnica de los pulgares, ¿no? La profundidad más o menos es un tercio del diámetro anteroposterior. Y lo interesante es que es para mantener la técnica y si van a cateterizar al bebé, la licenciada se ha puesto del otro lado, se acomoda bien, con el que está dando ventilación, y la otra persona viene y trata de cateterizar, si es que se necesita manejar esa vía. ¿Sí? ¿Ok? Acuérdense, la FOD se puede dar. La idea es tratar de mantener la técnica para poder darle efectividad al masaje cardíaco. Y se coordina. 3 compresiones, 1 ventilación, ¿no? ¿Sí? 3, ventila, y 1, y 2, y 3, ventila. Eso tiene que haber una buena coordinación. Ventila, y 1, y 2, y 3, ventila. Después de cuántos segundos volvemos a evaluar de hacer masaje con ventilación, 60 segundos después. Hay que darle 60 segundos. Antes el manual decía 40, 60, 50, 60. No, o sea, hay que esperar 60 segundos para darle tiempo al masaje con la ventilación. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué pasa si a pesar de eso, pues nuestro bebé no mejora, sigue la frecuencia menos de 60? Ahí recién verificamos primero todo y ahí recién pasamos a la medicación. ¿Y qué es lo que usamos? Adrenalina y cloruro de sodio. ¿Sí? Muy bien. No se ha revisado en el 2015, no ha habido cambios respecto a la adrenalina ni al cloruro de sodio. Primero se da cloruro de sodio. Acuérdense que le damos una dilución 1 en 10.000. No usen la adrenalina directo que viene de la ampollita. Hay que diluirla, ya ustedes saben. 0.1, jeringa de 1, 0.1 lo completamos con 0.9 de cloruro. Y de eso damos la dosis. 0.1 a 0.3 endovenoso y 0.5 a 1 por kilo vía endotraqueal. ¿Bien? Y cuando vamos a reanimar súper prematuros, pues tengamos todos el cuidado de la temperatura, el tubo endotraqueal, tener la posibilidad de manejar todos esos detalles, ¿no? El CPAP precoz, son cositas que usamos. ¿Ven? Miren ese bebito chiquitito. ¿Ok? No se asusten, es un maniquí, por si acaso. ¿No? A ver, miren. Miren, es chiquitito,
Usamos los famosos cobertores, ¿sí? De plástico. Funcionan muy bien. Se aspira. Miren la cantidad de personas que hay. Todo un equipo para poderlo apoyar al bebé. Bolsearlo si se necesita. Intubarlo, ¿sí? Tener cierta pericia para intubar prematuros pequeñitos, ¿sí? Y tener, obviamente, pues cosas preparadas, ¿no? Los tubos adecuados, la temperatura, las mascarillas pequeñitas adecuadas que se van a usar, el checklist que se hace, ¿no? Todo ese detalle importante para revisar cuando vamos a manejar a un bebé prematuro. E incluso tener la incubadora caliente para poderlo transportar al bebito, ¿no? ¿Sí? Miren cómo hacen con el calor. Usan colchones térmicos, ¿sí? ¿Sí? Y se usa para el manejo de los prematuros, ¿no? Ahí está el plástico, nace el bebé y se cubre nada más. No hay que frotarlo, no hay que secarlo, simplemente va con el cobertor. La mascarilla adecuada, los tubos endotraqueales también adecuados, ¿sí? Las hojas 0 o doble 0 que se usan para los bebés, tubo endotraqueal 2.5, las zonas de aspiración, las más pequeñitas, ¿sí? Son las que se usan para este bebé. ¿Sí? Y el FIO2 que podemos comenzar con 30%. ¿Sí? Características importantes para reanimar a un bebé prematuro. ¿Ok? Acuérdense que el litraje lo llevamos a 10 litros por minuto, siempre. Y el FIO2 podemos irlo subiendo dependiendo de su requerimiento. El oxímetro de pulso separado, desconectado el sensor y que se vaya calentando ahí. ¿Sí? Pequeños detallitos, ¿ah? Con los bebitos pequeñitos prematuros. ¿Sí? Muy importante. Y esto, lo que les decía, la comunicación, ¿no? La distribución de lo que vamos a hacer, de las acciones que vamos a hacer. Interesante esto, ¿ah? Muy interesante. Muy bien. Y para terminar, detalles muy pequeños de lo que es la hipotermia terapéutica, que es bebitos que nacen asfixiados, SARNAT 2, SARNAT 3, se puede utilizar esto que es hipotermia terapéutica. Pero por favor, miren lo que dice el manual. Son sistemas usados hasta ahora, tienen evidencia para niños un poco grandes, mayores o iguales de 36 semanas. Literalmente se les enfría la cabecita, 33,5, 34,5, ¿sí? Las primeras 6 horas de vida por 72 horas. Esa es la idea. En bebitos que nacen con una asfixia moderada a severa. Pero por favor, ¿qué dicen ellos? ¿No? Que deben utilizarse según los protocolos establecidos de los trabajos de investigación. ¿Sí? Hay que utilizar un protocolo, no es apagar la incubadora. ¿Quedamos claro? ¿Sí? Muy importante con esto. Y los bebés extremadamente prematuros o los que nacen con malformaciones, la comunicación con los padres a todo nivel es muy importante, ¿no? Las zonas, los límites de la suspender luego de 10 minutos de asistolia, ¿no? Considerar el rol de los padres, ¿no? Esto es un dilema siempre, ¿no? En las unidades neonatales, cuándo retirar. Y las capacitaciones de entrenamiento deben ser con una frecuencia en un intervalo de 2 años que se sugieren siempre, ¿sí? Hay algunas preguntas, unas dudas que todavía han quedado en el tapete, que espero que para el año 2020 tengamos mejores comunicación. Muy bien, vamos a terminar un minutito nada más, así. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué responderían ustedes? ¿Le van a tomar examen ahora? ¿Sí? ¿Cuál marcarían? ¿Cuál es la medida más importante y eficaz en la reanimación de un recién nacido? ¿Se acuerdan que le dije cuál es lo más importante en el RCP neonatal? ¿Cuál sería la? ¿La A? ¿La B? ¿La D? ¿La D? Ah, la E. La E. ¿Ok? La ventilación es el aspecto más importante en la reanimación neonatal. Usted está reanimando a un bebé y lo está bolseando en bolsa y máscara. ¿Estamos? ¿Y qué signo principalmente evalúa para determinar si la reanimación está siendo eficaz? ¿Ya? Excelente, la frecuencia cardíaca. Y la última. Lean bien. Lean bien. Esta les va a venir en su examen. Entonces ahí le dejamos, ¿verdad? Sabía eso, sabía eso. A ver, vamos a plantearles el tema. Usted está reanimando un bebé a término, ¿verdad?
Con aire ambiental, porque así comenzamos, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Pero a los 60 segundos, usted recién lo evalúa. Y ve que su frecuencia cardíaca está en 110. Ah, 110, ¿verdad? Yo me asusto cuando es menos de... Excelente, mi primer punto. No está respirando, ¿verdad? ¿Le van a quitar el bolseo? No, van a seguirlo ventilando, ¿verdad? Porque no respira. ¿Ok? Pero satura, miren que estamos a los 60 segundos, pero satura 65. Muy bien. Según la tablita, ¿cuánto debería saturar al minuto? 60, 65. ¿Le van a dar oxígeno? No. ¿Cuál marcarían entonces? ¿La? Ahora sí. ¿Se dan cuenta? Ese es el RCP neonatal, ¿verdad? Muy bien. Maratónico esto, siempre disculpen, se me pasa la hora, pero esto a veces uno lo hace con más tiempo, pero espero que le hayamos tratado los aspectos más importantes del RCP.